En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos realizó un experimento. Un experimento que oficialmente nunca ocurrió. Un barco desapareció frente a testigos. No se hundió, no explotó. Simplemente dejó de existir ante los ojos humanos. Minutos después, el barco volvió, pero su tripulación ya no era la misma. Algunos marineros estaban fusionados con el metal, otros habían perdido la razón, y algunos jamás volvieron a ser vistos. Hoy, ese evento es conocido como el Proyecto Filadelfia. Pero la verdadera pregunta no es si ocurrió o no. La verdadera pregunta es, ¿qué intentaban lograr? ¿Y por qué nadie quiso repetirlo? Para entender esta historia hay que entender el contexto. 1943. El mundo estaba roto. Europa ardía bajo la guerra, millones de muertos, tecnología convertida en arma. Estados Unidos sabía algo. Quien dominara la ciencia, dominaría la guerra. No se trataba solo de soldados, sino de ideas. Hay algo que rara vez se menciona cuando se habla de experimentos secretos. No nacen del progreso, nacen del miedo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los científicos no trabajaban con calma, trabajaban con urgencia. Cada semana que pasaba sin una ventaja tecnológica significaba miles de muertos más. Y cuando el miedo dirige a la ciencia, los límites se vuelven difusos. No se pregunta, ¿debemos hacerlo? Se pregunta, ¿qué pasa si no lo hacemos primero? Ese fue el verdadero motor del Proyecto Filadelfia. Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los mayores peligros en el océano eran los submarinos. Alemania estaba hundiendo barcos sin ser vista, torpedos invisibles, ataques silenciosos. Así nació una obsesión. ¿Y si un barco pudiera ser invisible? Al inicio, la idea parecía ciencia ficción. Pero los científicos militares trabajaban con algo real: campos electromagnéticos. Ya se sabía que estos campos podían desviar radares, afectar instrumentos, alterar señales. Entonces, alguien planteó una hipótesis peligrosa. Si un campo electromagnético es lo suficientemente intenso, ¿podría curvar la luz? En teoría, el experimento tenía sentido. Los campos electromagnéticos podían afectar radares, eso ya estaba probado. Pero nadie sabía qué ocurriría cuando esos campos interactuaran con un organismo vivo. Y aquí aparece un detalle inquietante. El cuerpo humano también funciona con electricidad. El cerebro, el sistema nervioso, la percepción del tiempo. Todo depende de impulsos eléctricos. Entonces surge una pregunta que nadie quiso responder en voz alta. ¿Qué pasa si expones a un ser humano a un campo que altera la electricidad misma? El Proyecto Filadelfia no solo ponía a prueba una nave, ponía a prueba al cuerpo humano en condiciones jamás exploradas. Aquí ocurre el primer giro importante. El objetivo dejó de ser solo ocultar un barco. Algunos científicos comenzaron a pensar en algo más profundo: la manipulación del espacio. Si la luz podía ser desviada, el espacio también podría serlo. El barco elegido fue el USS Eldridge, un destructor de escolta, aparentemente común, pero modificado internamente. Generadores masivos, bobinas electromagnéticas, cables recorriendo cada sección. La tripulación no fue informada completamente. Solo sabían que participaban en una prueba especial. El primer experimento se realizó en Filadelfia. Los generadores se activaron. Un campo invisible envolvió el barco. Entonces apareció algo extraño: una niebla verdosa. Los testigos dijeron que el barco parecía desenfocarse. No desapareció por completo, pero algo no estaba bien. Los marineros comenzaron a enfermar: mareos, desorientación, ansiedad extrema. El experimento se detuvo, pero nadie lo canceló. Meses después, alguien dio la orden: inténtelo de nuevo. Esta vez, con más potencia y sin margen de error. Aquí empieza el verdadero Proyecto Filadelfia. Cuando los generadores se encendieron, el USS Eldridge desapareció. No gradualmente, instantáneamente. No estaba camuflado, no era invisible. Simplemente no estaba allí. Cuando decimos que el USS Eldridge desapareció,
¿qué significa realmente desaparecer? ¿Dejó de existir o simplemente dejó de estar aquí? Algunos físicos modernos hacen una distinción clave. No es lo mismo destruir materia que deslocalizarla. Deslocalizar significa que algo existe, pero no en el punto donde esperas encontrarlo. Si el campo generado fue demasiado fuerte, es posible que el barco no desapareciera, sino que fuera empujado fuera de nuestra referencia espacial. Y si eso ocurrió, la tripulación no estaba preparada para experimentarlo. Aquí la historia cruza un límite inquietante. Testigos en Norfolk, Virginia, afirmaron ver aparecer el USS Eldridge por segundos. Luego desapareció otra vez. Minutos después, el barco reapareció en Filadelfia. El USS Eldridge volvió. Pero la tripulación, no. Algunos marineros estaban inconscientes, otros gritaban sin control, y algunos estaban fusionados con el metal del barco. No metafóricamente, literalmente. Los sobrevivientes relataron cosas inquietantes. Sensación de no existir, pérdida total del tiempo, ver destellos de otros lugares. Algunos decían haber estado conscientes, mientras su cuerpo no lo estaba. Aquí viene algo que casi nadie analiza. No todos los daños fueron físicos. Muchos fueron mentales. Los marineros sufrían amnesia selectiva, episodios disociativos, paranoia extrema. Algunos afirmaban que se desvanecían por segundos o minutos, como si el mundo no pudiera sostenerlos del todo. La ciencia moderna admite algo inquietante. Los campos electromagnéticos extremos pueden afectar la percepción, la orientación, la sensación de identidad. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando ese campo es tan intenso que altera la relación entre mente y cuerpo? Después del incidente, el proyecto Filadelfia fue negado. No suspendido, no clasificado, negado. Documentos desaparecieron. Testigos fueron reasignados. La historia se enterró. Años después, un hombre llamado Carl Allen escribió cartas. En ellas describía el experimento con detalles técnicos, demasiados detalles. Allen afirmaba algo más perturbador. El experimento no solo afectó el espacio, sino también el tiempo. Según testimonios, algunos marineros desaparecieron años después, frente a familiares, como si nunca hubieran estado allí. Científicamente, el proyecto Filadelfia es cuestionado. Pero aquí está el detalle. La ciencia de 1943 no era la ciencia actual. Muchos límites no se conocían y muchos riesgos se ignoraban. Albert Einstein trabajaba en algo clave, una teoría que buscaba unir gravedad y electromagnetismo. Nunca la terminó, nunca la publicó, pero ¿y si fragmentos de esa teoría fueron usados sin comprenderlos del todo? Si solo era invisibilidad, ¿por qué los efectos psicológicos? ¿Por qué el desplazamiento espacial? ¿Por qué el silencio absoluto? Tal vez el objetivo nunca fue el barco, sino probar los límites de la realidad. Después del proyecto Filadelfia aparecen nombres conocidos. Proyecto Montauk. Experimentos de control electromagnético. Investigación sobre conciencia. ¿Coincidencia? ¿O evolución? Déjame preguntarte algo. Si un gobierno descubriera una forma de manipular el espacio, ¿lo haría público? ¿O lo ocultaría para siempre? Te leo en los comentarios. El proyecto Filadelfia no trata solo de tecnología, trata de límites, de hasta dónde estamos dispuestos a llegar sin entender completamente las consecuencias. El proyecto Filadelfia sigue vivo por una razón. No porque tengamos pruebas definitivas, sino porque encaja demasiado bien con algo que sabemos. Que los gobiernos experimentan. Que la ciencia avanza antes que la ética. Y que no todo lo que ocurre queda registrado. Esta historia no persiste porque tenga respuestas. Persiste porque plantea una pregunta peligrosa. ¿Y si ya cruzamos ciertos límites y simplemente decidimos no hablar de ello? Hoy no te voy a decir que el proyecto Filadelfia fue real, pero tampoco te voy a decir que fue solo un mito, porque el verdadero misterio no es el barco, ni el experimento, sino el silencio.
Y ahora te dejo con esta última pregunta. Si mañana un sistema te dijera que este experimento nunca ocurrió, ¿confiarías en los archivos o en los testimonios de quienes lo vivieron? Te leo en los comentarios.